Vamos a continuar entonces. En primer lugar va a presentar sus comentarios Verónica Pérez. Sí, ¿hablo con este? No, sí. ¿Este? Anda, sí. Bueno, muchas gracias a Jorge por la invitación a comentar este número temático sobre la Constitución uruguaya de 1918 y el constitucionalismo latinoamericano. ¿Se escucha? ¿Sí? Lo que voy a hacer es referirme en términos generales y en algunos aspectos específicos a los 4 artículos escritos por colegas de aquí, del Instituto, y que refieren específicamente a la Constitución de 1918 o del 17, según se tome la fecha de aprobación o de puesta en práctica. Estos artículos refieren en términos generales a las características principales de los contenidos que se reflejaron en los contenidos de esta Constitución, en especial al formato que asumió el Poder Ejecutivo, y a otras innovaciones institucionales que esta Constitución refleja, entre ellas el sistema de representación proporcional, el doble voto simultáneo, el sufragio universal, etc. Algunas de estas innovaciones institucionales ya existían por reformas legislativas previas, pero se terminan institucionalizando con la Constitución del 18. De estos 4 artículos, el de Daniel Chaschetti es un poco más abarcativo en el sentido de que no solo refiere a la Constitución de 18, sino que realiza un recorrido por las principales características institucionales de la ola constitucionalista, si es que se le puede llamar de esa forma. El autor no lo llama de esa forma, pero sí refiere a las intensas innovaciones constitucionales que tuvo Uruguay en un periodo muy corto, de 1918 a 1967, y que este sí es un fenómeno excepcional en la región en esa época. Para ir de lo más general a cuestiones más específicas, como ya se adelantó, como adelantó Jorge en su intervención, la Constitución del 18 es importante en términos políticos y también en términos de análisis comparado, porque institucionalizó la democracia pluralista en Uruguay. Un rasgo que destacan los 4 artículos que tratan sobre la Constitución del 18. En este sentido, los gobiernos anteriores electos bajo la Constitución de 1930 no eran democráticos, no eran poliárquicos en el sentido en que lo entiende Robert Dahl, sino oligarquías semicompetitivas, si es que así se les puede llamar. Pues fallaban algunas instituciones fallaban varias de las instituciones que Dahl considera requisitos para el desarrollo de poliarquías efectivas, entre ellas las garantías al sufragio y el voto, que era censitario, ¿sí? Como decía recién, en los años previos a la entrada en vigor de la Constitución del 18 se producen en Uruguay una serie de reformas legales y de excepciones a la Constitución de 1930 que permiten una apertura paulatina en el sentido de un sistema más poliárquico que el formalmente consagrado en la Constitución de 1830, pero la importancia de la Constitución de 1918 es que tiene la virtud de institucionalizar estas reglas, ¿sí? En este sentido, la Constitución de 1918, si bien incorpora otra serie de reglas a las que recién hacía alusión, que tienen que ver con la ingeniería electoral específica, la incorporación de la representación proporcional, el Ejecutivo bicéfalo, semicolegiado,
el doble voto simultáneo, institucionaliza la descentralización y la autonomía, que es un tema tratado específicamente en el artículo de Jorge. En realidad lo verdaderamente importante, como señalan Buquet y Moraes en su artículo, no son estas instituciones que acabo de nombrar, que son contingentes, sino que lo verdaderamente importante son las instituciones poliárquicas que esta Constitución incorpora, y cito textual, dicen en una parte Buquet y Moraes: lo único que a priori puede calificarse imprescindible para la instauración de una democracia es el conjunto de garantías que se otorgan para el libre ejercicio del sufragio. No es posible construir una democracia sin asegurar el voto secreto, igualitario y universal, así como la libertad política de partidos y electores y el establecimiento de mecanismos de contralor electoral. Entonces, en ese sentido, la Constitución del 18 es importante, porque instauró estas instituciones poliárquicas. Sin embargo, claramente la Constitución del 18 terminó con el fraude del siglo anterior. Sin embargo, las instituciones que aseguraron el sufragio universal, como sabemos, el sufragio universal hacía alusión solamente al sufragio de los hombres y no de las mujeres. Toda la literatura comparada en ciencia política habla, cuando se refiere al sufragio universal, se refiere al sufragio universal masculino y no al femenino, y claramente bajo los estándares morales del siglo XXI y del mundo occidental, la Constitución del 18 no sería estrictamente poliárquica, porque en realidad está violando uno de los requisitos principales del que Robert Datt entiende que tiene que tener una poliarquía, que es la existencia de derechos de ciudadanía política para la mayoría de la población. Entonces, la Constitución de 1918 no permitía el voto para las mujeres, pero establecía una disposición, que es la que después permitiría la apertura, aunque la apertura llevó mucho tiempo, que habilitaba el sufragio de las mujeres previa aprobación de una ley. El único artículo que menciona esto es el artículo de Jorge. Y esto me parece importante porque en la Constituyente de 1916 el tema de la incorporación de las mujeres a los derechos de ciudadanía política sobrevoló la discusión y puede rastrearse en la prensa y en las propias actas. El sufragio femenino en las primeras décadas del siglo XX, las primeras 3 décadas, en realidad la incorporación de las mujeres llegó a las primeras 3 décadas del siglo XX, fue promovido básicamente por el vallismo. Y también por algunas mujeres adelantadas de la época, básicamente intelectuales de clase media, las primeras egresadas universitarias que tenían vínculos con el vallismo y con el socialismo, y que comenzaron a organizarse por el derecho al sufragio femenino. Pero bueno, lo cierto es que en términos de las fuerzas políticas que lo promovieron, el vallismo coqueteó durante estas primeras décadas con una reforma que incorporara a las mujeres a los derechos de ciudadanía política. La posibilidad de extender el sufragio a las mujeres era una reforma que seducía mucho al vallismo porque pegaba bien con las ideas de una fuerza política que era progresista y que en un sentido se presentaba como la defensora de los débiles o como el escudo de los débiles, como le gustaba decir a Valle, y dentro de los débiles entraban las mujeres. Y porque además el sufragio femenino era en esa época una reforma de la modernidad. Algunos países avanzados comenzaban a comenzaban a aprobar reformas sobre derechos de ciudadanía política para las mujeres, y el vallismo miraba eso y admiraba eso. Sin embargo, lo cierto es que el vallismo durante esta etapa y durante el proceso constituyente
dudó sobre esta reforma y no terminó incorporándolo de forma efectiva, sino a partir de solamente de esta disposición. Y en particular, más allá de las preferencias que tuvieron muchos de los políticos vallistas, de hecho el primer proyecto de ley sobre el sufragio femenino fue presentado por Domingo Arena, un operador de Valle en 1904. Lo cierto es que el vallismo dudaba, o sea, tenía motivos estratégicos también para dudar, que eran válidos. Dudaba sobre a quién beneficiaría el sufragio femenino y pensaban que en algún sentido podría beneficiar a los sectores conservadores, en particular al sector conservador del propio partido y también del Partido Nacional, y eso terminó abortando la reforma. Sin embargo, entonces la Constitución de 1918 no llegó tan lejos en términos poliárquicos, pero sentó las bases para la reforma posterior, que recién ocurriría en 1932, y termino con este punto esta parte de los comentarios. Los años siguientes que, probablemente gracias a la inclusión de este artículo, aunque habría que estudiar esto más en profundidad, los años siguientes a la promulgación de la Constitución del 18 fueron años de intensos debates respecto a la incorporación de las mujeres a los derechos políticos. En 1917, coincidiendo con el proceso constituyente, se crea la Alianza Uruguaya para el Sufragio Femenino, que fue una de las principales promotoras de esta reforma, encabezada por Paulina Luisi, que fue un actor con mucha visibilidad, con relativa visibilidad en los medios, en la prensa de la época, y también con capacidad de lobby por los vínculos que tenía con el socialismo y con algunos políticos fascistas. Entonces los artículos sobre Uruguay no mencionan este rasgo de la Constitución del 18, pero me parecía relevante mencionarlo dada la importancia que tiene esta Constitución en el nacimiento de la democracia uruguaya. Como comentario que resume específicamente los rasgos principales de los 4 artículos sobre Uruguay, diría que, para invitarlos a leer, como que podrían dividirse en 2 grandes bloques. Los 4 artículos tienen como 2 grandes bloques, aunque con mucha especificidad. Un primer bloque donde los artículos describen las series de innovaciones institucionales que incorpora esta Constitución. Como decía antes, están centrados en la forma tan particular el formato tan particular que adquirió el Poder Ejecutivo. Y hay otro bloque que también con el que también podríamos describir en términos generales a estos artículos, que tiene que ver con la explicación sobre la génesis de la Constitución del 18, es decir, por qué surgió de esa manera, cuáles fueron las condiciones, las variables que hicieron que surgiera una Constitución tan particular. Entonces, ¿cuánto tiempo me queda? Entonces, usándome los minutos que me quedan, quisiera referirme no tanto a los rasgos descriptivos, sino a algunos puntos que hacen a esta segunda parte que decía, cómo los artículos intentan explicar la génesis de la Constitución del 18 y en particular me gustaría referirme a en qué forma algunos de estos artículos son ejemplos de aplicación de la teoría del cambio endógeno de las instituciones en ciencia política. En particular hay 2 artículos
que, bueno, entonces la idea de cambio endógeno está presente en los artículos de Buquet y Moraes, en el artículo de Chaschetti y en el artículo de Lanzaro, menos en el artículo, o nada, en el artículo de Javier Gallardo, donde en realidad estudia la influencia de Justino Jiménez de Aréchaga sobre los contenidos que terminó adoptando la Constitución. Pero los artículos de Buquet y Moraes por un lado y de Chaschetti por el otro dialogan muy bien y son un buen ejercicio y un buen ejemplo de esto que decía, de aplicación de la teoría del cambio endógeno al surgimiento de las instituciones. La teoría del cambio endógeno viene del institucionalismo de Rational Choice en ciencia política y implica o explica el cambio de instituciones como procesos de autoimposición, ¿no? Es decir, como procesos en que los actores políticos, en este caso las élites, particularmente las dirigencias del Partido Colorado y del Partido Nacional, en ese momento entendían que la nueva Constitución significaba un nuevo y mejor equilibrio que la Constitución existente, ¿sí? Entre otras cosas porque ninguno, o sea, ninguno podía matar al otro, ¿sí? Entonces, aunque tenían preferencias diferentes en términos institucionales, terminan pactando por un equilibrio por un equilibrio en el medio, podríamos decir, que los coloca, les permite cooperar y les da ganancias a ambos, ¿sí? El artículo de Buquet y Moraes logra esto de una forma, logra este relato de una forma muy linda, muy estilizada. Ellos dan cuenta de los microfundamentos que habrían existido detrás de los dos principales actores, del Partido Colorado y del Partido Nacional, para transar en las constituciones en las instituciones que cristalizaron en la Constitución del 18. Probablemente no como las instituciones más eficientes, pero como las instituciones que permitían un mejor equilibrio para estos dos actores, ¿sí? Que permitían por lo menos coparticipar del poder, no perder las elecciones, o si perdían las elecciones, por lo menos coparticipar del poder y de los beneficios de estar en el Estado, entre ellos de los beneficios que el Estado implicaba en términos de patronazgo y de clientelismo. Entonces, Buquet y Moraes se valen de una narrativa histórica detallada del juego político entre actores previo al pacto del 18 y posteriormente estilizan mediante teoría de juegos en un juego que es extendido y que tiene múltiples interacciones y que permite captar las interacciones de los jugadores en el tiempo hasta alcanzar un nuevo equilibrio. La estilización que logran es muy convincente, analíticamente muy convincente, ¿sí? Y es un excelente ejercicio de cambio endógeno, de aplicación de la teoría del cambio endógeno. El artículo de Chaschetti, sí, ya termino. El artículo de Chaschetti, en cambio, explica el cambio institucional como proceso de ensayo y error, así lo llama al principio, y uno parecería que va a empezar a leer un artículo sobre learning, es decir, sobre aprendizaje, ¿no? Pero en realidad no, que el aprendizaje también es una de las teorías de cambio institucional en ciencia política, como los actores políticos cambian las instituciones, cambian las políticas públicas en función de los errores, de lo que aprendieron de los errores del pasado. Entonces el artículo de Chaschetti hace mediante un recorrido histórico de los diferentes cambios institucionales desde el 18 al 67, hace un relato de cómo, que mezcla componentes de interacción estratégica de los principales actores políticos con componentes de aprendizaje que terminan en diferentes tipos de diseños institucionales en las constituciones que en parte implican ajustes respecto a las ineficiencias que la constitución anterior había tenido. Finalmente, el artículo de Lanzaro, creo que es importante
me voy a remitir a la última parte del artículo de Lanzaro brevemente, y creo que esto tiene algo que ver con lo que aludía Fito recién sobre el presidencialismo o el hiperpresidencialismo de las constituciones latinoamericanas y cómo se coloca allí el caso uruguayo. En ese sentido, creo que lo que se destaca, y para esta discusión es relevante, de lo que plantea Jorge, es la institucionalización de la descentralización y la autonomía. Sí, ya termino. Que institucionaliza la Constitución del 18 y que imprime una forma diferente de dinámica en el diseño de las políticas públicas, ¿sí? En la medida en que no es el presidente, en realidad, podría verse así, no es el presidente el que concentra todas las potestades en el armado de las políticas públicas. En realidad hay una concentración en el Ejecutivo, y esto es de larga duración porque la Constitución del 17 lo mantiene con cambios, ¿no? Que lo hace más presidencialista, pero en realidad la descentralización y la autonomía en el marco de agencias autónomas en el Estado sigue prevaleciendo. Entonces, creo que en ese sentido incorpora una discusión incorpora actores de veto al modo de diseñar las políticas públicas, que quizás aliviana los rasgos presidencialistas uruguayos, y que eso no es muy tenido en cuenta cuando se define al presidencialismo, cuando se describe el presidencialismo uruguayo, porque se habla siempre de los poderes, bueno, ya sabemos, ¿no? En ciencia política se habla de los poderes legislativos de los presidentes, de los poderes legislativos y reactivos de los presidentes, y esto no se tiene tanto en cuenta, pero sin embargo, al momento de elaboración de las políticas públicas, es un rasgo importante en Uruguay, como puede rastrearse a lo largo de varios intentos de reforma, sobre todo en política educativa, ¿no? Existen varios trabajos de colegas al respecto. Muchas gracias, me pasé. Gracias, Verónica. Bueno. ¿Me permite desordenar un poquitito? ¿Qué quiere decir? ¿Que prefiere intervenir ahora? No, desordenar. Y hacer un pequeño comentario sobre un punto específico. Pues vamos al resto. Un comentario sobre un tema que ya menciona y que mencionaba hoy Arce, y que refiere al predominio legislativo del Poder Ejecutivo. Es una tendencia creciente del siglo XX y que es irrefrenable por una evidencia. El Poder Ejecutivo es quien tiene la capacidad de iniciativa, porque tiene la capacidad de administración, de investigación, de formación de equipos técnicos. Es decir, digamos, ningún legislador va a tener más capacidad que el Ministerio de Ganadería y Agricultura para pensar algo sobre el tema de agricultura. El otro está sobre la realidad, tiene cientos de técnicos, quiere decir que es inevitable que la capacidad de iniciativa legislativa la tenga mucho más el Ejecutivo. Razón por la cual el rol del legislador es mucho más de control que de iniciativa. Creo que eso es una tendencia clara del siglo XX que se da en todo el mundo, que también se da aquí clarísimamente. Además, el rol ha cambiado, ¿no? Porque bien sabemos que el Parlamento antes nació para limitar al rey y ahora hay que limitar al Parlamento. Cualquier parlamento del mundo es capaz de fundir cualquier país en 10 minutos, porque no tiene la menor capacidad para decirle que no a la barra, ¿no? Bueno, esa es la realidad, más allá de la cosa. Segundo pequeño comentario es sobre el tema de la mujer, que efectivamente es un tema que no analizan demasiado ninguno de los artículos, que es el tema de que esta Constitución es la que consagra definitivamente el proceso de secularización del Estado uruguayo y el proceso de laicidad que había comenzado con los cementerios en la época de Berro y que ha seguido con todos los debates tremendos en la época del gobierno de Valle, el gobierno de Williman, etcétera, con toda la legislación. Es decir, que eso es lo que está detrás también o al lado del tema mujer. Bueno, no nos olvidemos que está la polémica del divorcio, que está la polémica del divorcio por sola voluntad de la mujer, que está todas esas cosas y una situación de balance muy importante con un actor muy fuerte que era la Iglesia, que hoy lo vemos menos, pero en aquel momento era más fuerte. En los términos relativos en que la Iglesia siempre fue
en el Uruguay, porque siempre fue una iglesia pobre, no la iglesia de otros países que fueron una iglesia más rica, ¿no? Pero este es un tema, a mi juicio, muy fuerte, que está detrás de muchos de las pulseadas que hay detrás de toda esta situación, y que es muy importante. Y allí, último comentario, una cosa que sí señalan muy bien todos los comentaristas, es el tema de las divisiones internas de los partidos. Es que uno dice colorados blancos, y está muy claro que había dos tipos de colorados y dos tipos de blancos, ¿no? Y yo diría mucho más sustantivamente desde el punto de vista ideológico diferenciado los colorados y los blancos. Los blancos era una diferencia más bien distinta, uno era más crudillesco y otro más doctorales. En cambio los nuestros, uno era más progresista y otro era más conservadores, o sea que el tema aludía a otros temas. Y el viejo Valle tenía que vivir transando en otras cosas, ¿no? De ahí presidencia como la de Campistegui y otras circunstancias así, que tenía que transar con un sector colorado conservador que era muy conservador, quizás tanto conservador como el sector conservador blanco. Perdón el desorden. Bueno.